En 2025, nos tocó despedir a queridos artistas que dejaron una huella en la pantalla. Acompáñanos en este recorrido breve y respetuoso por sus trayectorias. Comencemos. Leo Dan nació en Santiago del Estero, Argentina, en 1942. Ícono de la nueva ola rioplatense de los 60, junto a Palito Ortega y Leonardo Fabio, construyó una carrera exitosa, especialmente en México, con baladas propias como ¿Cómo te extraño, mi amor? Te he prometido. Esa pared. Mary es mi amor, y siempre estoy pensando en ella. Fue también actor y conductor de televisión. Grabó más de 20 álbumes. Falleció a los 82 años, el 1 de enero de 2025. Su familia no detalló la causa. Varios medios reportaron que ocurrió en Miami, Florida, y que se fue tranquilo. Su funeral se llevó a cabo en una provincia natal, donde le dieron el último adiós el 11 de enero. Hubo programas especiales y tributos televisivos. Emilio Antonio Echevarría Noriega, conocido profesionalmente como Emilio Echevarría, fue un actor de cine, teatro y televisión. Nacido en la Ciudad de México en 1944. Contador de profesión. Trabajaba en Televisa cuando recibió una invitación para actuar. Es recordado por su actuación con el personaje del Chivo en Amores Perros, filmada en el año 2000, y por sus apariciones en Y tu mamá también, y Babel, trabajos que lo consolidaron como actor de renombre. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Secretaría de Cultura y diversos festivales lo despidieron subrayando su aporte al cine nacional. El 4 de enero, falleció a los 80 años. No se hizo pública la causa del deceso, y la familia mantuvo en reserva los detalles del funeral. Yolanda Yvonne Montes Farrington, mejor conocida como Tongolele, fue una bailarina, vedette y actriz nacida en Washington en 1932, de padre mexicano y madre estadounidense, que a los 14 años se mudó a México y a los 15 ya encabezaba espectáculos, imponiendo un estilo exótico que rompió moldes en una sociedad aún conservadora. Su copete blanco inconfundible, ojos felinos y poderoso braceo y cadera la convirtieron en emblema del cabaret capitalino y en rostro del cine rumbero en la época de oro. Desde 2010, comenzó a presentar síntomas de demencia senil, aunque no fue sino hasta 2016 cuando se dio a conocer públicamente, lo que la forzó a su retiro total de la vida pública en 2015. La vedette falleció en Puebla el 16 de febrero a los 93 años a causa de un infarto fulminante, aunque padecía la enfermedad de Alzheimer en sus últimos años de vida. Murió mientras dormía, acompañada por su familia, luego de complicaciones por una enfermedad respiratoria. El funeral se llevó a cabo en un entorno privado, y sus restos fueron incinerados. Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, nació en 1947 en Alto Lucero, Veracruz, y se convirtió en una de las voces más emblemáticas de la música popular mexicana, gracias a su estilo frontal y sarcástico contra el machismo. Criada en una familia humilde, emigró joven a la Ciudad de México y comenzó cantando en fondas y salones de barrio, de donde surgió su apodo. En los años 80 y 90, consolidó una carrera basada en rancheras y boleros bravíos, con letras de despecho y dignidad femenina. Su voz áspera y su presencia bohemia la volvieron un símbolo popular y referente de generaciones de mujeres. Grabó decenas de álbumes. Falleció el 17 de febrero a los 77 años, tras sufrir un infarto fulminante mientras dormía en su hogar en Jalapa, Veracruz. La cantante llevaba años luchando contra diversos problemas de salud, entre ellos la ciática y la diabetes. El velatorio se realizó en una funeraria de su ciudad natal, donde la familia y amigos cercanos le dieron el último adiós de manera privada. Tras la cremación de sus restos, las cenizas fueron llevadas a la Ciudad de México para un homenaje público. Cientos de personas se congregaron en las calles de la colonia Guerrero para celebrar la vida de la artista con mariachis, cerveza y tequila, tal como se festejó su vida. El plan de la familia era realizar un homenaje oficial en Bellas Artes,
al estilo de otros artistas mexicanos, pero la Secretaría de Cultura no dio su aprobación. Daniel Mauricio Bisoño Roldán nació en Ciudad de México en 1973. Fue un conductor y actor mexicano conocido por su estilo mordaz en Ventaneando, programa al que se integró en 1997 y donde se volvió una de las caras más reconocibles del periodismo de espectáculos en TV Azteca. Además, trabajó con regularidad en teatro y en radio. En 2023, su salud se complicó por una hemorragia digestiva asociada a varices esofágicas y, tras múltiples ingresos, terminó necesitando un trasplante de hígado realizado en septiembre. Después, enfrentó una infección bacteriana que lo mantuvieron en terapia intensiva hasta su muerte, el 20 de febrero a los 51 años. Su fallecimiento fue confirmado por TV Azteca y colegas del programa, y causó amplio pesar en la industria. Su cuerpo fue cremado el 21 de febrero de 2025, tras lo cual se realizó un homenaje póstumo en el Centro Cultural Teatro 2, cumpliendo el último deseo de Bisoño de ser recordado en un escenario. Queda su legado como una voz influyente y a menudo polémica del entretenimiento en México. Le sobrevive su única hija, Micaela. Alma Rosa Aguirre Juárez fue una actriz del cine de oro mexicano y hermana mayor de Elsa Aguirre. Nació el 19 de febrero de 1929 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se hizo visible a mediados de los años 40, después de ganar un concurso de belleza junto a sus hermanas, donde desarrolló una carrera que recorrió de 1946 a 1973, con títulos emblemáticos como Una gallega en México, La familia Pérez, El Siete machos, Nosotras las taquígrafas, Yo quiero ser hombre. Su filmografía supera el medio centenar de películas y la consolidó como rostro recurrente de la comedia y el melodrama de su época. En 2018, la actriz decidió mudarse a la casa del actor y ahí permaneció hasta el 27 de enero, falleciendo a los 95 años, por causas naturales propias de la edad avanzada. Fue velada en la funeraria García López de la Ciudad de México, y su hermana Elsa Aguirre no pudo asistir por problemas de salud. Sus restos fueron cremados y entregados a su hermana Elsa. Flor Procuna Chamorro nació en 1952 en la Ciudad de México. Fue una actriz mexicana de cine y, sobre todo, de telenovelas, recordada por su poderosa presencia como villana. Su papel de Irma Ramos en Los ricos también lloran la volvió un rostro imprescindible de la televisión de finales de los 70 y 80. Hija del torero Luis Procuna y de la nicaragüense Consuelo Chamorro Benard, creció entre arenas y camerinos antes de debutar muy joven en la pantalla. Murió el 1 de marzo a los 72 años en Guadalajara, Jalisco. La noticia fue difundida por la prensa mexicana y figuras del espectáculo, subrayando su legado como una de las grandes antagonistas de la telenovela clásica. Guillermo del Bosque nació en Matamoros en 1961. Fue un productor de televisión clave en Televisa y fundador de Telehit, donde impulsó formatos que marcaron a una generación, como El Calabozo, No Manches, La Jaula y comedias como Nosotros los Guapos. Su sello fue apostar por talentos jóvenes y contenidos irreverentes que conectaran con el público masivo. En 2017, le diagnosticaron linfoma de Hodgkin. Atravesó quimioterapias y un trasplante de médula ósea, y en 2020 llegó a anunciarse libre de la enfermedad, pero sufrió una recaída, y el 7 de abril falleció a los 64 años. Arsenio Campos nació el 26 de enero de 1946 en Tijuana, Baja California. Desde joven, se interesó por las artes escénicas y tras abandonar sus estudios de periodismo, comenzó a trabajar como secretario de Raúl Velasco, lo que le abrió puertas en el mundo del espectáculo. A lo largo de su vida artística, colaboró en más de 30 melodramas, además de novelas, cine y teatro, interpretando tanto papeles de héroes como de villanos con gran versatilidad. Estableció su residencia en Saltillo, Coahuila, desde 1996, y también dedicó parte de su tiempo a la enseñanza y otras actividades como la fisioterapia. El 1 de abril
falleció a los 79 años de edad. Norma Helen García Mora Starr nació en 1943 en la Ciudad de México. Fue hija de padre árabe y madre irlandesa. En 1959 ganó un concurso de belleza que le abrió paso al mundo artístico, a pesar de que su familia inicialmente se oponía a que se dedicara a la actuación. A lo largo de su carrera, incursionó no solo en el cine, sino también en la música y el baile, grabando algunos discos. En su trayectoria, actuó con muchas de las figuras del cine clásico mexicano, cubriendo roles tanto de protagonista como de villana. Desde 2002 vivía en la casa del actor en Ciudad de México. El 11 de febrero de 2025 falleció allí a los 81 años de edad. Lupita Torrentera nació en 1931 en la Ciudad de México. Fue bailarina y actriz de la época dorada, cuya fama quedó ligada a su relación con Pedro Infante, con quien tuvo 3 hijos. De adolescente debutó como La Muñequita que Baila. Pasó por revistas musicales, filmó varias cintas y, tras su ruptura con Infante, se casó con el locutor y actor León Michel, con quien procreó 3 hijos más. Murió en la Ciudad de México el 24 de abril a los 93 años, por causas naturales a su edad. Fue velada en una funeraria del sur de la capital y cremada el 26 de abril, en una despedida íntima de familiares y amigos. Rita Flores de Wallace nació el 15 de abril de 1937 en Nuevo León. Durante su infancia, viajó con su padre por distintas regiones rurales de México, lo que le permitió conocer y aprender de las expresiones artísticas tradicionales de muchas comunidades indígenas. Rita fue una destacada promotora del arte popular mexicano en Estados Unidos. Se radicó en Colorado tras casarse con John Wallace en 1980, y durante décadas fue reconocida como la primera dama del arte folclórico mexicano en Denver. Su labor artista abarcó disciplinas como el bordado mágico, el papel picado, la danza folclórica y el uso del arte narrativo tridimensional, cuentos, en relieve usando fieltro, tela o papel, para transmitir historias y tradiciones culturales. Dirigió el Teatro Latina de Colorado durante más de 15 años. Fungió como directora artística del Centro Cultural de México y tuvo un rol activo en la promoción de la cultura mexicana en su comunidad de adopción. A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos. Falleció el 27 de abril en Denver, Colorado, a los 88 años de edad. Aurora Clavel Gallardo, nacida en Oaxaca en 1936. Fue una actriz mexicana de cine y telenovela, cuya trayectoria se extendió por más de 5 décadas. Se mudó joven a la Ciudad de México y alternó el teatro con el cine y la televisión. En cine destacó en Tarahumara en 1965 y La Soldadera, entre otras, y en producciones internacionales. En televisión fue un rostro habitual de los melodramas. Participó en Los ricos también lloran, Monte Calvario, El pecado de Oyuki, María Isabel, entre muchas otras. Orgullosa de su origen indígena, impulsó iniciativas culturales en su tierra. Fue varias veces nombrada hija predilecta de Pinotepa Nacional y promovió una escuela de arte dramático. Ocupó cargos gremiales en la ANDA. Falleció en la Ciudad de México el 19 de mayo a los 90 años, debido a secuelas de una caída, mientras otra versión familiar señaló hipertensión pulmonar complicándose con neumonía. Sus restos reposan en Pinotepa Nacional en Oaxaca. Patricio Flores Sandoval fue por décadas la figura central del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Citatir. Nacido en Guadalajara en 1951, inició como maestro normalista y operador de audio en radio y televisión en Guadalajara. Desde ahí fue escalando en el sindicato hasta convertirse en secretario general del Comité Ejecutivo. También militó en el PRI y fue diputado federal. Murió en la Ciudad de México el 18 de junio, a los 73 años. Amalia Macías, nacida en Irapuato, Guanajuato, en 1934, fue una cantante y actriz mexicana que se convirtió en una de las voces bravas y representativas de la canción ranchera.
Inició a los 13 años tras ganar un concurso amateur en el Cine Rialto de su ciudad, y pronto dio el salto a la capital para grabar sus primeros sencillos, construir una carrera en radio, teatro, cine y televisión, y llevar repertorio mexicano a Europa durante las décadas de 1970 y 1980, donde se presentaba como embajadora de la música tradicional de México. A lo largo de su trayectoria, grabó alrededor de una decena de discos y más de 20 sencillos, consolidando un estilo recio y emotivo que la identificó como orgullosamente irapuatense. Falleció el 24 de julio a los 91 años. Fue despedida en Irapuato con una ceremonia emotiva, reflejo del arraigo que mantuvo en su tierra natal. Salvador Aguilar, mejor conocido como Chava Drago, fue un cantante y compositor mexicano, voz y cofundador de la banda de hard rock, Coda, grupo surgido a fines de los 80, y protagonista del boom del rock nacional de los 90, con temas como Aún, Eternamente y Tócame, donde destacó por su timbre potente y su carisma en escena. En 2024, hizo público que padecía cáncer de estómago y se sometió a cirugía, quimioterapia y radiación. A inicios de agosto de 2025, avisó a sus seguidores que los médicos ya no podían hacer más por él y dejó un mensaje póstumo de agradecimiento. Falleció el 21 de agosto a los 56 años. Su funeral, reservado a familia y amigos, y el 25 de septiembre tuvo un homenaje abierto en el Salón La Maraca de Ciudad de México, que él mismo dejó previsto. Su legado queda como una de las voces emblemáticas del rock mexicano y el rostro histórico de Coda en escenarios de México y América Latina. Lourdes Ambrís nació en 1958 en la Ciudad de México. Desde joven destacó por su voz de soprano y comenzó una carrera que se extendería por más de 4 décadas. En 1980, participó con la Orquesta Sinfónica Nacional en una versión de concierto de la ópera Don Carlo de Verdi. En 1982, hizo su debut profesional con la Compañía Nacional de Ópera interpretando el papel de Olimpia en Los cuentos de Hoffmann. A lo largo de su trayectoria, interpretó roles diversos en ópera clásica, música contemporánea, oratorio y música de cámara, combinando técnica vocal con expresividad artística. También incursionó en el doblaje. Fue la voz en español para las canciones de Bella en La Bella y la Bestia. Además, Lourdes colaboró como gestora cultural. Fue subdirectora artística de la Compañía Nacional de Ópera desde 2014 y directora artística de la Ópera de Bellas Artes entre 2015 y 2017. En 2023, recibió la Medalla Bellas Artes en Música, uno de los reconocimientos más importantes para los artistas en México. El 28 de agosto, falleció en la Ciudad de México a los 64 años de edad, víctima de cáncer. Eduardo Manzano fue un actor, comediante y guionista mexicano, considerado una leyenda del humor nacional y uno de los pilares de la comedia televisiva gracias al dúo Los Polivoces, que formó junto a Enrique Cuenca. Nació en 1937 en la Ciudad de México y a lo largo de décadas creó personajes inolvidables como el Wash and Wear, Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas y Don Teófilo, que se volvieron parte de la cultura popular. Además de la televisión, tuvo participación en cine y teatro, siempre con un estilo crítico e irónico que marcó época. En sus últimos años, enfrentó diversos problemas de salud y en 2023 fue hospitalizado por una infección respiratoria. Falleció el 4 de diciembre del 2025 a los 87 años de edad, a consecuencia de complicaciones pulmonares derivadas de una neumonía, cerrando así la vida de uno de los grandes referentes de la comedia mexicana. Amparo Garrido fue una actriz mexicana de cine, teatro, radio, televisión y sobre todo de doblaje, considerada una de las voces más importantes de la historia en México. Nació en 1929 en la Ciudad de México y desde muy joven se integró al medio artístico. Su voz quedó inmortalizada al interpretar a personajes clásicos como Blancanieves, Dumbo y Bambi, en sus versiones en español,
además de una extensa carrera en radio y actuación. Falleció el 9 de enero de 2025 a los 95 años de edad. Silvia Galván fue una reconocida estilista mexicana, ampliamente conocida como la estilista de las estrellas, responsable de la imagen de innumerables figuras del espectáculo durante varias décadas. Nació en 1954 en Monterrey, Nuevo León, y construyó un sólido imperio dentro del mundo de la belleza, convirtiéndose en una referencia obligada en la moda y la imagen pública en México. En 2024, se dio a conocer que padecía cáncer de estómago en una etapa avanzada, enfermedad contra la que luchó con tratamientos médicos y cirugías. Falleció el 16 de abril de 2025 a los 70 años de edad. Ileana de la Garza fue una actriz mexicana nacida en 1955 en Monclova, Coahuila. Desarrolló una carrera constante en la televisión, participando en telenovelas, series y programas unitarios como Mujer Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe, donde se distinguió por su solidez actoral. Falleció el 12 de enero de 2025 a los 69 años de edad. Su muerte fue consecuencia de un paro respiratorio derivado de un infarto. Luis Couturier fue un actor mexicano de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, nacido en 1937 en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, interpretó una gran variedad de personajes, principalmente figuras de autoridad, villanos y hombres de carácter fuerte, participando en numerosas telenovelas y series. En 2016, sufrió un infarto cerebral que afectó de manera importante su salud y redujo su actividad profesional. Falleció el 27 de febrero del 2025 a los 87 años de edad. Alicia Bonet fue uno de los rostros más angelicales y encantadores del cine mexicano. Su dulzura, elegancia y mirada inocente conquistaron a directores, actores y espectadores desde su primera aparición en pantalla. Participó en numerosas películas exitosas y compartió escenario con algunas de las estrellas más grandes del momento. Aunque rara vez fue la protagonista principal, su sola presencia bastaba para llenar la pantalla y dejar una huella imborrable. Nació el 27 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Desde niña, mostró un gusto natural por la actuación. Con apenas 12 años, participó en una obra teatral juvenil, donde descubrió su vocación al recibir los primeros aplausos del público. Su belleza, finura y carisma llamaron la atención de los cazatalentos, quienes recomendaron a sus padres que la inscribieran en una academia de arte dramático. La joven Alicia no solo tenía el porte ideal para el cine, sino también un auténtico talento para actuar. A los 15 años, obtuvo su primera oportunidad en el cine en 1962 con la película Socio de Alcoba, donde Alicia interpretó a una mujer de la vida galante. Aquella producción internacional le dio visibilidad en los inicios de su carrera. Tras este prometedor inicio, continuó formando en teatro y participó activamente en programas de radio con una gran popularidad en aquel entonces. En 1965, su nombre ya sonaba con fuerza, filmando 5 películas en ese año. En 1966, Julián Soler filmó en Cuernavaca la comedia Despedida de soltera, al lado de Fanny Cano, Thelma Tixú y Arturo de Córdoba. La filmografía de Alicia Bonet llegó a sumar 34 películas, convirtiéndose en una de las actrices más talentosas y queridas del cine mexicano. En 1970, participa en la versión fílmica de Rubí, protagonizada por Irán Eori, Aldo Monti y Carlos Bracho, dirigida por Emilio Gómez Muriel, con adaptación en la que colaboró Carlos Enrique Taboada. Basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce y en la exitosa telenovela de 1968, muchos dudaban que la película alcanzara a su antecedente televisivo. Sin embargo, el resultado fue un éxito rotundo. Alicia interpreta a Maribel, aportando candor y temple al triángulo pasional. En 1968, Alicia filmó la película El Escapulario, de Servando González,
La cinta es una joya del cine mexicano, rica en leyendas y tradiciones, donde el misterio captura al espectador de principio a fin. Enrique Aguilar encarna al cura del pueblo, y Ofelia Guilmain borda el papel de la anciana moribunda que confiesa un secreto estremecedor. Años después, Guilmain se convertiría en suegra de Alicia Bonet, vínculo que, lejos de ser amable, terminaría siendo una de las experiencias más difíciles de su vida. Otro de los títulos decisivos en su filmografía es Hasta el viento tiene miedo, en 1968, escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, junto a Marga López, Maricruz Olivier y Norma Lazareno en el elenco. Se volvió un clásico del terror mexicano y consolidó para siempre el lugar de Alicia Bonet en la memoria del público. Juan y Alicia se conocieron en los escenarios y trabajaron juntos en varias obras, pero fue durante el rodaje de Los problemas de mamá, 1970, cuando su cercanía se transformó en romance. La película narra la vida de una viuda con 4 hijas que enfrenta el torbellino doméstico, y entre tomas surgió la complicidad que los llevaría al altar. Tras casarse, tuvieron 2 hijos, Juan Carlos y Mauricio Gutiérrez Bonet, y, por un tiempo, Alicia decidió apartarse de los reflectores para dedicarse de lleno a la crianza. Su ética profesional le impedía aceptar proyectos si no podía entregarse al 100%. La relación de pareja, sin embargo, atravesó tensiones. Diversas versiones de la época señalan conflictos familiares y celos alrededor del matrimonio, además de rumores sobre infidelidades que minaron la convivencia. En ese ambiente de fricciones, que en más de una ocasión habría escalado a discusiones amargas, la ruptura fue inevitable y la pareja terminó por divorciarse. A inicios de los años 70, Alicia rehizo su vida con el actor Claudio Brook. Con él tuvo 2 hijos más, Arturo y Gabriel, y formó una familia que describía como su mayor refugio. El golpe más duro llegó en 1995, cuando Claudio falleció a causa de cáncer gástrico. Alicia lo acompañó durante la enfermedad y, tras su partida, quedó notablemente afectada en lo anímico. Pese a ese dolor, el recuerdo de Claudio, al que consideraba el gran amor de su vida, siguió dándole fuerzas para continuar, ya con un perfil más reservado y volcada en los suyos. Nadie imaginaba que el destino le reservaría un golpe aún más duro. El 14 de junio de 2004, su hijo Gabriel murió a los 29 años. Aquella tragedia le apagó el deseo de seguir actuando, por lo que eligió resguardarse del foco público, evitando entrevistas y apariciones. Se dijo incluso que, en cierto momento, recibió atención especializada por su salud emocional. Aún así, encontró fuerzas para un regreso breve, pero conmovedor. En 2014, interpretó a una abuela en el episodio, un mueble viejo cubierto de polvo de Lo que callamos las mujeres en TV Azteca. Más tarde, en 2022, celebró una noticia luminosa. Su hijo Mauricio venció por segunda vez al cáncer, esta vez de garganta, tras haber superado uno de pulmón en 2004, alivio que trajo algo de paz a su vida. Considerada una de las mujeres más bellas del cine mexicano, Alicia Bonet conquistó al público con la verdad de sus personajes. Aunque rara vez encabezó los créditos, brilló desde el reparto con una presencia limpia, casi sin maquillaje, y una naturalidad que nunca se achicó ante grandes divas. Con el paso del tiempo, Alicia decidió alejarse del cine y disfrutar de una vida más tranquila, rodeada del amor de su familia. Aunque los años la alejaron del escenario, su legado sigue vivo en la memoria de quienes la vieron brillar en la gran pantalla. Alicia Bonet fue, y sigue siendo, una de las presencias más encantadoras y recordadas del cine mexicano. Su ternura, su elegancia y la luz que transmitía en cada interpretación la convirtieron en una de las estrellas más queridas de una época dorada que jamás se apagará. Alicia Bonet falleció el 26 de octubre de 2025 a los 78 años, pero no se ha revelado la causa oficial de su muerte. Le sobreviven sus hijos. Juan Carlos Bonet es actor de cine y televisión.
Además de su trabajo en telenovelas y series, en diciembre de 2020 fue nombrado director del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Mauricio Bonet mantiene actividad constante en televisión y teatro. Entre sus créditos recientes está Un día para vivir en 2022, y Arturo Brook no se dedicó a la actuación.